estamos recibiendo ahora a Pilar de Prado. ¿Cómo estás, doctora en Ayurveda? Muy bien. Buen día. ¿Cómo estás, Pilar? Bien, ¿y ustedes? Muy Con bien. este pseudo primavera otra vez. Qué rareza, ¿no? Estamos muy Yo locos. que hablaba del invierno, del cambio de estación, y es como que el universo se ríe, ¿viste? Está raro, está todo raro. Está raro. Sí. Bueno, me dieron la bienvenida con Dhanvantari. Manta Dhanvantari es la deidad que preside la Ayurveda. Mirá, Para qué los lindo. que no lo conocen, no. sí. Hay imágenes, se puede, yo obviamente acá no ponemos una imagen, pero pueden buscar Dhanvantari. Y es un dios que tiene en sus brazos, tiene varios brazos, todas las herramientas que la Ayurveda usa para sanar. Tiene desde una caracola a través de la cual genera sonido, tiene libros de conocimiento, tiene morteros para moler las plantas medicinales. Es súper interesante cómo de alguna forma a través de los dioses arquetípicamente se expresan desde la antigüedad algunas cosas, ¿no? Claro. La Ayurveda tiene muchos arquetipos. Son símbolos, ¿no? Son como fuerzas, como, ¿no? Son fuerzas, fuerzas. sí, son fuerzas. Y la Ayurveda no es solamente lo referente a la alimentación. ¿Qué comprende bien? Es una forma de mirar la vida. Uh-huh. Es un paradigma, digo yo, donde nos paramos desde otro lugar para mirar el universo, el ser humano, y bueno, si hablamos específicamente de medicina, es la forma de sanar o la forma que tenemos de enfermar también. Claro. Y ahí, nuestro entorno es muy importante, ¿no? Cómo nos relacionamos con lo que comemos, cómo vivimos, cómo dormimos, ¿no? Cómo los pensamos. ritmos. Por eso los textos antiguos, el Charaka Samhita, el Ashtanga Hridayam, hablan mucho de esto, de cómo vivir la vida para pasarla mejor y sufrir menos en el intento, ¿no? Básicamente los antiguos sabios nos decían eso, y la Ayurveda es la ciencia de la vida. No es la ciencia de la sanación, es la ciencia que nos enseña cómo vivir la vida para evitar la enfermedad y cómo sanar la enfermedad cuando esta aparece. Por eso la alimentación, que es uno de los temas que queríamos hablar un poquito hoy, es una de las patas más importantes que tiene esta medicina para restablecer la salud. De hecho, Charaka decía, si la alimentación es mala, las plantas medicinales o los tratamientos no van a funcionar, y si la alimentación es adecuada, las plantas medicinales no van a ser necesarias. ¡Qué bárbaro! ¿Y cuándo son necesarias entonces las plantas? Lo que pasa que, bueno, entre que sabemos lo que tenemos que comer y logramos comer como deberíamos comer, en el medio las plantas nos ayudan a sostener las plantas o los tratamientos que elijamos hacer, pero el concepto que queda claro acá es que sin cambios de alimentación no es posible una sanación completa. Y nos está diciendo algo que ya lo está viendo la medicina hoy por hoy, de que la influencia que tienen los alimentos en nuestra biología es enorme. ¿Ah? De hecho, sabemos que nuestros tejidos están siendo creados por aquello que nos alimentamos, pero nos olvidamos un poco de eso, ¿no? Nos quedamos a hacer una cosa superficial de que comemos porque es rico, que comemos porque tenemos hambre. Y la Ayurveda nos inspira y nos incita a recordar cada vez que comemos que los 5 elementos del universo están entrando a nosotros para poder transformarnos, sanarnos y mantenernos vivos también, ¿no? Porque sin el alimento no sería posible la vida. Claro. El sistema de la Ayurveda es bastante complejo. Está buenísimo poder escucharte, ir acercándonos a esa manera más adecuada para cada uno, ¿no? ¿Qué sería lo primero que uno tiene que tomar en cuenta para comer en forma armoniosa? Bien, un buen punto para empezar. Premisas que son de la Ayurveda o que son únicas de la Ayurveda. ¿Tá? La Ayurveda dice, no somos aquello que comemos, sino que somos aquello que somos capaces de digerir. Primer gran punto. Porque en general estamos acostumbrados a poner más foco en las propiedades medicinales de los alimentos, si tienen mucha vitamina, poca proteína, carbohidrato, lo que sea, pero nos olvidamos de mirar
cómo está nuestro fuego digestivo y qué somos capaces de digerir para realmente poder absorber. Y ahí aparece un tema casi diría un capítulo gigante en el Ayurveda que tiene que ver con el Agni. Agni se describe o se traduce rápidamente como fuego digestivo, pero es mucho más que eso. Los grandes sabios hablaban del Agni, en realidad como todo nuestro metabolismo. Decía, la forma en que los alimentos son ingeridos, la forma en que son digeridos, la forma en que los componentes son metabolizados, la forma en que son degradados y eliminadas aquellas cosas que no nos sirven, todo eso tiene que ver con Agni. O sea, que no es solamente el estómago o el fueguito del estómago, es todo el metabolismo. De hecho, temas muy importantes hoy por hoy, por ejemplo, como la microbiota, el Ayurveda entiende a la microbiota como una parte del Agni. La mucosa intestinal es una parte del Agni. El fuego digestivo, el ácido clorhídrico, obviamente es una parte súper importante del Agni, pero tiene que ver con todo el metabolismo en sí mismo. Y muchas veces no, siempre la enfermedad empieza con un debilitamiento de este Agni. Dice la Ayurveda, si el Agni está saludable, no hay enfermedad. Y si el Agni está enfermo, no hay sanación. Charaka, por ejemplo, este compilador yo lo traigo mucho porque es uno de los compiladores modernos, digamos, moderno, igual estamos hablando de 2500 años, de la Ayurveda. Decía, la frase es tal cual, se las voy a porque me la sé de memoria, dice, el periodo de vida, o sea, largo de nuestra vida, la salud, la inmunidad, el metabolismo, la piel, la fortaleza, el brillo y la respiración vital dependen de nuestro Agni, dependen de nuestro metabolismo. Y a veces uno, cuando yo empecé a estudiar Ayurveda, decía que exagerado, Charaka, porque tanta cosa puede depender del metabolismo. Y sí, hoy por suerte lo estamos estudiando. Todos los estudios que hay sobre disbiosis intestinal, vuelvo a repetir, sobre microbiota, sobre metabolismo, sabemos que si la microbiota, por ejemplo, estudios modernos muestran si tu microbiota está mal, puedes desarrollar patologías en muchos lugares de tu sistema. Por ejemplo, sistema respiratorio, rinitis crónica, broncoespasmos, asma, bronquitis. En la piel, eczema, psoriasis, dermatitis. En el sistema inmunológico, enfermedades autoinmunes, inclusive enfermedades oncológicas. En el sistema osteoarticular, artrosis, artritis. Todo eso y más, sabemos hoy por hoy que tiene una comunicación directa con la microbiota. Y hoy por hoy la medicina más moderna está diciendo que tenemos que trabajar ahí para que todo el resto del sistema se sane. Entonces, estos mismos conceptos que traía Charaka hace 2500 años o los Vedas hace 5000 años, los estamos manejando con mucho rigor científico el día de hoy. Y todo eso es Agni, para que tengan una idea, ¿no? ¿Las enzimas qué papel juegan en el Agni? Son Agni. Entran dentro del concepto de Agni. Claro, pues son activadores, ¿no? Son proteínas que degradan los alimentos. Y que nos ayudan a digerirlos, ¿no? Claro, y también el sistema endocrino está involucrado, ¿no? De alguna manera, con el metabolismo lo que pasa es que el sistema endocrino es uno de los sistemas que se pueden tocar cuando el Agni está debilitado. Por ejemplo, traigo los estudios modernos. Muchos estudios muestran la relación entre la intolerancia al gluten y el hipotiroidismo. Muchos estudios muestran la relación entre la disbiosis intestinal y la hiperinsulinemia o la diabetes. Entonces, como esté tu Agni, también, lo que pasa es que el sistema inmunológico es más lento, lleva un poco más de tiempo, claro. Pero sí, obviamente, va a depender otra vez de tu Agni, de tu alimentación y de cómo puedas procesar aquello de lo que te estás alimentando. Sí, es impresionante. Y otras cosas influyen también, ¿no? Más allá de la alimentación, me imagino. Bueno, y ahí viene el segundo punto que es también propio de la medicina ayurvédica, después obviamente se sigue desarrollando, que dice, alimento no es solo aquello que comes, alimento es todo lo que entra por tus sentidos. Entonces es mucho más amplio el concepto de alimento.
Ahí podemos nombrar varias fuentes de nutrición. Uno es el alimento físico, otro es el alimento emocional, que tiene mucho que ver con la autoimagen. La nutrición lumínica, la luz del sol es súper importante. La nutrición electromagnética, el biocampo, los campos electromagnéticos en los cuales estamos viviendo, son una gran fuente de nutrición. Y el agua, famosa y bendita agua, que hoy por hoy no nos queda duda que es importante, es otra fuente de nutrición. Entonces vos podés comer bien, pero de repente en un estado emocional negativo, en un sótano encerrado, sin luz del sol, con antenas a tu alrededor, lleno de computadoras, de teléfonos celulares, de cables pelados en la vuelta, o sea que todo el campo electromagnético es súper denso, y eso también te va a enfermar. Eso también va a afectar el estado del acné. Nuestra capacidad de metabolizar está muy afectado por las emociones, por los campos lumínicos y por los campos electromagnéticos y por la calidad del agua. Y ni que hablar lo que consumimos conscientemente, ¿no? Una película, ¿no? Esas cosas a veces, si son muy impactantes o Sí. también nos pueden estar afectando. Sí, sin duda, pero algo interesante dice la Ayurveda, dice, porque a veces ponemos afuera las cosas, la Ayurveda dice, somos lo que comemos y comemos lo que somos. Entonces, también es una forma, porque si nos peleamos con nosotros mismos es muy difícil de evolucionar, pero en la forma de comprendernos o poder observarnos, tiene que ver con observar de qué me estoy alimentando, qué tipo de relaciones tengo, cuál es mi ambiente laboral, cómo está mi casa, qué lugares elijo para pasear, qué cosas elijo para comer. Entonces yo también puedo observar a través de lo que yo me alimento, puedo observar mi estado de conciencia también. Porque en la Ayurveda tiene una concepción, se dice concepción sistémica de la vida. ¿Qué quiere decir una concepción sistémica de la vida? Que tiene mucho que ver con el Advaita Vedanta o la no dualidad. La concepción sistémica dice que la conciencia se transforma en información, la información se transforma en energía y la energía se transforma en materia. O sea que como está mi conciencia, está mi materia también. Si yo cambio la materia, porque por algún lado tengo que empezar, digo, bueno, quiero cambiar mi alimentación, ¿qué hago? ¿Cambio mi conciencia o cambio la materia? Cambiar la conciencia es un laburo chino y la verdad que es difícil por dónde agarro. Bueno, empecemos con la materia, que es lo que puedo tocar. Cambio mi alimentación. Empiezo a elegir alimentos un poco más saludables. No estamos hablando de grandes cambios. Yo sé que eso va a hacer que cambie mi energía vital y mis campos electromagnéticos. Va a cambiar la información que recibo, porque yo a través de un alimento estoy recibiendo información, y eso va a impactar en mi conciencia. Y una vez que impacta positivamente en mi conciencia va a generar otro tipo de información que se va a transformar en otro tipo de energía y que me va a llevar a elegir alimentos más saludables, relaciones más saludables y entornos más saludables. Pero no podemos separar la conciencia del alimento. Claro, mantener una conducta de un tiempo, de una cierta restricción de algo, por ejemplo, o no, y ver cómo eso me afecta, o sea, cómo eso después de un tiempo se nota, hay algo que uno percibe distinto, ¿no? Es como muy físico, muy físico. Sin duda. Pero es un buen lugar para empezar. Claro. Y vos me decís, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para el primer cambio? Y nosotros decimos el primer escalón de la transición alimentaria, porque no podemos ir de un día para el otro a una alimentación saludable. Todos lo sabemos, lo que pasa que a veces nos recontra complicamos la vida. Y la Ayurveda, ¿qué nos dice? Ordena tu alimentación. Primero, establece un horario para desayunar, un horario para almorzar, un horario para merendar, si querés merendar, o si no simplemente después un horario para cenar. Esto que parece algo muy simple, yo creo que es básico para todos nosotros si queremos arrancar con esto. Capaz que ya estamos bastante avanzados y bueno, ahí vamos a otras cosas, ¿no? ¿Qué otras cosas nos dice la Ayurveda? No comas entre comidas. Entonces te dice dos cosas, pone un horario para comer y no comas entre comidas. Y eso es como contra un gran mito que hay, que te produce adelgazar el comer entre comidas, ¿no? Muchas dietas, una época era comer cada 3 horas y... Sí, ese mito cayó, hasta para los nutricionistas más duros, digamos. Porque eso genera mucha actividad que cansa, ¿no? Actividad digestiva. Eso agota claro. Nuestro fuego digestivo. Lo otro que podemos, y segundo paso, y si te digo estas dos cosas ya tenés para elaborar los próximos 6 meses, es sacar los alimentos ultraprocesados.
¿ya? Acá la harina blanca, el azúcar blanca, en lo posible, no les digo 100% porque tampoco lo obsesivo y lo rígido es tóxico también para nuestro cuerpo, pero de lunes a viernes al menos, bebidas colas, alcohol, conservantes, enlatado, chisito, papitas, cositas, galletitas, quizás nadie duda de que eso es saludable. Saca eso y pone alimentos saludables, frutas y vegetales, crudos y cocidos, uso de especias, cereales, arroz, quinoa, amaranto, cuscós, trigo burgol, trigo sarraceno, maíz, hay un montón, legumbres, porotos, lentejas, garbanzo, carnes magras si comes carne. Los lácteos intentamos bajarlos al mínimo porque son bastante proinflamatorios, y frutos secos, los más fáciles de digerir son las almendras, semillas de girasol, semillas de lino, de chía si no tengo contraindicaciones. Pasate las bebidas más naturales, agua con un poquito de limón, agua especiada, agua saborizada o simplemente agua, y ahí ya estás haciendo un gran cambio. Cuando hablas, cuando hablas de harinas blancas, no solamente harina de trigo, o por ejemplo las harinas que sustituyen por el tema del gluten, esta de arroz, fécula de mandioca. No, es así. Es así, maicena. Sí, en el primer escalón vamos hacia ahí. Después vemos, dependiendo de las patologías que tengamos o de nuestro biotipo, si tenemos que sacar el gluten o si no tenemos que sacar el gluten. Pero al principio, si sacás la harina blanca... La harina de trigo. De trigo, gracias, ya estás sacando el gluten casi en un 80%. Entonces ya es un gran cambio. Y este concepto de escalones es importante, porque si no lo logramos. Primero un escalón. Después voy a un segundo escalón, que es seguir refinando en función de mi constitución y de mis desequilibrios. Hablamos de bata, de pita, o de cafa o de diferentes patologías. Claro. Hay que ir como de a poco, ¿no? Todo esto es lento. Sí, porque es la única forma de alcanzar el éxito. Pequeños pasitos, pero mantenerte caminando hacia adelante. E ir sintiendo, que es lo más importante, ¿no? Esa experimentación de cómo te sentís con ese manejo de los elementos, porque en el fondo tiene que ver con, bueno, cómo estamos, qué estamos incorporando y tomar esa conciencia, ¿no? De qué relación, qué proporción, qué, no sé. Y hacerlo, una cosa que es súper importante, Malena, es hacerlo desde el amor. Porque para estos conceptos antiguos, el amor y el alimento ocupan el mismo lugar en nuestro inconsciente. Claro. Entonces, si yo hago una dieta estricta desde una cosa rígida conmigo misma, desde darme palo porque no comí lo que tenía que comer, desde que me mato de hambre 10 días y después me como todo, eso es más desamor. Claro. Entonces, siempre tiene que ser desde el amor hacia uno mismo. Entonces tiro un poquito de la cuerda, aflojo un poquito y me voy guiando. La idea es guiarse uno mismo hacia un estilo de vida más saludable. ¿Para qué? Para refinar la conciencia. No es para estar más flacos, ni más bellos, ni más nada. Es para refinar la conciencia. Qué bueno, Pilar. Como siempre, nos traes siempre algo que no sabemos, algo que nos despierta, nos hace ver la realidad de otra manera. Así que, un placer. Me alegro porque esa es la idea. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Malena, por la invitación. Bueno, nos vemos pronto. Nos vemos pronto.